aún no conocemos con precisión ni cuándo, ni cuánto, ni cómo será, pero sabemos que el tapering llegará en Estados Unidos antes de que acabe el año y que va a finalizar a mediados de 2022. Las bolsas mundiales están subiendo. ¿Ha pasado ya lo peor en septiembre? ¿Nos espera un duro y complicado 2022? Enseguida hablamos de ello. Hablamos de ello hoy con Jacobo Blanquer, CEO de 36 Gestión. Hola Jacobo, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Fernando. ¿Qué tal todo? Todo bien. Bien, sí. Liado, pero todo Y el año parece que tiene toda la pinta de que va a acabar... Bueno, el año no sé si muy bien, pero desde luego... El año ha sido fantástico y el verano mejor. Yo no recordaba un verano tan tranquilo, ¿verdad?, en mucho tiempo. A pesar de China, ¿no? Que de dar aquí también algún sustillo. Javier Domínguez Navarro, gestor de carteras de Aurigabonos. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenos días. Encantado de verte de nuevo. Mensajes de la FED. La verdad es que tenemos para dar y tomar. Probablemente ya que pronto empezará el tapering. Todo el mundo interpreta que lo va a anunciar en la reunión de noviembre, que lo pondrá en marcha en diciembre. La intención de la Reserva Federal es acabar también con el programa de estímulos a mediados de 2022. Hay ya más de la mitad de los miembros de la Reserva Federal también apuntan que podría haber una subida de tipos de interés incluso para el próximo año, ¿no? Aquí llega una de las grandes sorpresas, un poco con todo lo que estábamos esperando, ¿no? Máxima expectación por la llegada del día de la Reserva Federal. ¿Cómo hay que interpretar todos los datos y todos los mensajes de la Reserva Federal? Primero, como siempre, es una alegría tener unas entidades financieras o unas entidades pertenecientes al establishment que sean tan transparentes y que lo anuncien todo tan bien, porque estamos acostumbrados a nuestro ciclo político donde todo el mundo miente. Sin embargo, los dos bancos centrales, tanto BCE como la FED, lo van anunciando, cumplen siempre, lo van diciendo. Es decir, da gusto porque en definitiva, claro, yo recuerdo los viejos tiempos cuando el Banco de España, cuando teníamos la peseta, donde la sorpresa era sobre la mañana, es decir, no sabías nunca si iban a subir o iban a bajar los tipos de interés, de manera que era la gran sorpresa. O iban a devaluar. O iba a devaluar, o en fin, era la super sorpresa. Y ahora los bancos centrales nos están acostumbrando a tenernos todo muy anunciado, lo cual permite que no haya grandes sustos. Y de hecho, lo que está ocurriendo es, ahora lo único que tenemos siempre, lo único que es variable es, en todo caso, las opiniones que tienen cada uno de los consejeros y tal. Entonces, en este caso, estaba claro que el tapering se iba a anunciar, estaba claro que iba a ocurrir. Es verdad que la situación que tenemos ahora en el mes de septiembre es completamente diferente a la que había en el mes de junio o la que había en el mes de abril, por supuesto. Diría las vacunaciones, yo creo que la expansión económica es bastante evidente, etcétera. Entonces, el tapering de 120.000 millones de dólares al mes era un exceso o ya está sobrepasado. De manera que nos lo han anunciado que será en noviembre cuando empezará, que probablemente sea en diciembre. Con lo cual la retirada, lo normal será que sigan una pauta de 15.000 millones menos todos los meses para acabar en junio del año que viene. Y eso ya sería la compra de bonos. Los 15.000 millones es cosecha propia tuya. Es cosecha propia porque no lo ha dicho, pero vale. Esto es dividir. Es decir, 120.000... A mí me salía un poquito más, porque eran 10.000 de tresuris y 5.000 de los de hipotecas. Eso era lo que estaba estimando todo el mundo aquí en el mercado, pero si dice, efectivamente, anuncia a mediados de noviembre, empezará en diciembre, como bien has dicho. Si nos vamos a mediados de año, pues va a tener que ser un poquito más, 17.000, 18.000. Pero bueno, en ese por ahí, no sé. de ese... Luego lo varían también, porque en definitiva también el BCE estaba comprometido en una serie de compras, pero cuando llega el verano la reduce un poco y la hace carga antes, es decir, que no tiene que ser matemáticamente así. Y luego, respecto a los tipos de interés, de momento se habla de que será a finales del año que viene cuando empiecen a mirar los tipos de interés. Yo sigo manteniendo que los tipos de interés no van a subir jamás, pero bueno, ya veremos, ¿no? Es decir, en Estados Unidos es verdad que es menos evidente que en el caso de Europa, donde los tipos de interés se van para muy lejos. En Estados Unidos, pues igual sí que puede haber una subida a finales del año que viene, o ya en el 2023, algo parecido, pero vamos, siempre serían los famosos cuartillos que nos llevarían hasta, imaginémonos, los niveles altísimos de un 1,5 o una cosa parecida, pero ya será 2023 bien entrado. Mira que si no suben nunca los tipos de interés tienes que meter todo tu dinero en la renta variable. Bueno, claro, pero es que, yo siempre tengo que decir que la renta variable puedes perderlo y en la renta fija
Es cierto que también puedes perder, pero desde luego la banda de pérdida es muy inferior a la que se puede perder en la renta. Ahora hablamos del mercado de bonos. ¿Tu interpretación, Jacobo? Bueno, de los bonos, lo primero, el bonista de Evergrande, que me imagino que no estará de acuerdo con esto, pero bueno. Bueno, evidentemente. Claro. Salvo grandes excepciones, lógicamente. Pero bueno. A ver, no, lo ha explicado perfectamente Javier. Yo creo que al final la Reserva Federal, la única sorpresa es que nos puede haber adelantado un poco el inicio del tapering, que el mercado no descontaba tanto, y sobre todo el final, que ya acabase a mediados del año que viene. La gente estaba esperando pues todo el ejercicio 2022. Yo creo que va a depender mucho, lo dijo el presidente luego en la rueda de prensa, de los datos. Yo creo que lo que más van a estar mirando es paro e inflación. Los dos datos que van a marcar la velocidad del tapering y la velocidad de la subida de tipos. Sobre la subida de tipos, pues bueno, ayer la reacción en el 2-10 años, pues lo que vimos es que el 2 años sí que subió más fuerte, 5 puntos básicos frente al 10 años, que eso en el fondo lo que te está marcando es que sí que el mercado empieza a descontar una subida de tipos más pronto que tarde. Entonces yo creo que es factible, yo sí que creo que algo tienen que subir los tipos, es cierto, que a niveles muy bajos, y estoy totalmente de acuerdo con Javier, que en Estados Unidos, en Europa, el escenario de subida de tipos por ahora creo que le queda tiempo, pero en Estados Unidos sí que subirá y es probable que a final de año que viene, si los datos, como ha dicho el presidente Powell, van bien, sobre todo para inflación, pues sí que podemos ver una subida de tipos. Que no se irá mucho al 1,5, sí, no mucho más. Ahora lo que pasa es que 1,5, no 75, eso claro, lo que pasa es que la curva, ten en cuenta que el 10 años americano ahora mismo está al 1,30. Más o menos, ¿no? Ha subido un poquito esta un poquito, pero bueno, está en ese entorno. Claro, si los cortos se nos van, pues lógicamente el 10 años sí que tendría que subir de una manera más fuerte, dependiendo un poco de lo que depende de la curva y del nivel de recuperación que haya. Yo creo que es básico ver que el paro mejora. Y la inflación, pues la esperamos, se espera alta ya el 2000. Esto de que era muy temporal de... Claro, te iba a preguntar si ha cambiado también un poco el discurso en cuanto a la inflación. Yo creo que no ha cambiado, se viene diciendo que es temporal, pero la temporalidad lo bueno es que es un término relativo. O sea, la temporalidad puede ser unos meses o ya la temporalidad son 2 años. Ya nos estamos yendo al 2021, 2022 y 2023. Entonces, sí, no va a ser eterna, pero yo creo que hay varios factores que lo van a hacer subir. Lo que pasa es que esa misma inflación se puede ver muy afectada, pues por ejemplo, con el tema de Evergrande. Si vemos una caída fuerte en el tema de commodities, de iron ore, etcétera, pues tendría menos presión inflacionista en muchos sectores que lógicamente pues a lo mejor lo aligeran. Los cuellos de botella de los temas de semis, pues parece que están ahí para no para quedarse, pero que sí que los vamos a tener durante medio año más o algo así. Bueno, pues dependiendo de todo eso, la inflación también puede afectar. Solo un comentario que repito constantemente. El apetito que hay por los treasuries americanos a 10 años es tan sostenido que lo que está haciendo es paliar siempre, porque hay un flujo constante y sobre todo últimamente se ha detectado que viene mucho de China, evidentemente, pero no ya del gobierno chino, sino que en general de inversores chinos y de japoneses. Es decir, Oriente está invirtiendo mucho en los treasuries americanos y eso hace que, a pesar de todas estas discusiones que hay de si van a subir los tipos, si se va a quitar el tapering, etcétera, el tipo se mantenga en el 1,30, 1,34 o 35 que está ahora, porque hay un flujo constante de inversiones. Es muy apetitoso un AAA a esos niveles y, evidentemente, cuando ya no sabes dónde meterlo y, sobre todo, teniendo en cuenta lo que está ocurriendo en China, que lo hablaré. Es también muy apetitoso, sobre todo para los periodistas, especular o preguntaros dónde veis los mercados en 2022, pero en principio, junio, mitad de 2022, se acabaron los estímulos, podrían empezar a subir los tipos a finales de año. ¿Va a ser un año 2022 más duro, más complejo, más complicado que este 2021? Sí, lo que pasa es que el 2021 nos ha pasado una cosa que no esperábamos. O sea, dentro de la recuperación que se empezó desde noviembre, de que aparecieron las vacunas, una recuperación de todo lo que era más ligado al ciclo, y todo eso se paró con la variante Delta. La variante Delta, al final, lo que nos ha demostrado es que nos ha hecho un parón. Esta recuperación, que pensábamos que iba a ser de unos meses bastante seguidos, pues nos la ha parado. Y ahora volvemos a empezar esa recuperación y creo que los sectores más cíclicos lo van a volver a hacer bien. Esto para el 2022, lo que pasa es que las valoraciones en muchos de los activos están muy ajustadas, tanto en renta variable como en renta fija, con muchos activos. Entonces,
Después de un 2021 tan bueno, 2022, donde el crecimiento sí que se está subiendo. Ya vimos como ayer la propia Reserva Federal bajó su estimación de crecimiento del 2021 y subió la del 2022. Bueno, creo que y los bancos centrales van a seguir aguantándolos, a pesar del tapering, van a seguir aguantando los mercados. Creo que podemos seguir en la senda que estamos, pero en números totales del año no creo que sean igual de buenos que el... Es difícil, ¿no? Repetir o sea, si se mantiene las subidas que está habiendo a lo largo de este año en los índices bursátiles, es difícil que el año que viene también se mantenga. Esto es lo mismo que la inflación, es que está habiendo el mismo efecto. Sí. Es todo lo que cayó el año pasado, la renta variable, pues evidentemente, determinados valores se están recuperando ahora por razones obvias, ¿no? Porque la recuperación es evidente. A nivel de ratio no te creas que ha habido tanta diferencia. De hecho, hemos vivido una cosa que es que es muy curiosa, que todo lo que es valores más ligados al ciclo sí que han tenido una recuperación en EPS, en beneficios por acción muy importante, y lo siguen teniendo, y prácticamente desde abril han tenido un comportamiento en plano. Y han recuperado mucho más, y es probable que sigan recuperando mucho más. Y ahí ya nos metemos en otros sectores que sí que ahora lo van a notar más. Todo lo que está más ligado al ciclo del turismo, aerolíneas, hoteles, etcétera, pues probablemente eso tengan que recuperar. No ha empezado, todavía no ha empezado. Eso tiene que recuperar. Lo cual, hay inestabilidad. A nivel ratio no te creas que ha habido tantas. A pesar de la subida de los mercados, los ratios siguen razonables, o sea, siguen parecidos a lo que podía ser a principio de año. Si los beneficios empresariales continúan subiendo, bueno. Oye, hemos ya mencionado, hemos también puesto ya sobre la mesa el tema de Evergrande. Hoy ha pagado, ¿no? Un cupón, un vencimiento. Lo de los yuanes, de los dólares todavía no. Sí, eso no. Hoy ha pegado un subidón del 20%, creo que ha sido. Yo desde luego le auguro muy mal futuro a Evergrande. Hombre, por sí mismo. 400.000 millones de dólares por sí mismo. A cualquiera le auguras no creo que puede influir al resto de China. En definitiva, yo creo que lo van a mantener, pero bueno, esto es una opinión personal, que lo van a mantener aislado. Van a hacer un poco... Como inducido. Vamos a ver qué hacen con los inversores internacionales. Yo creo que es una compañía demasiado grande. Estamos hablando de unas cifras absolutamente estrambóticas. Pero yo creo que lo que van a hacer en todo caso es chutar también para adelante. Y recordemos que aquí ha habido un caso en España que ha sido Abengoa, donde cuando cayó, en vez de dejarlo caer definitivamente, lo que han hecho ha sido enredar a los pobres accionistas y bonistas, dándoles cosas diferentes. De manera que es posible que en esto de Evergrande a lo mejor siguen el mismo modelo de chutar para adelante y empezar a decir cosas, pero yo personalmente le auguro muy mal futuro. ¿A ti te ha pillado algo de Evergrande con lujo, consumo, automovilística, algo que sea de manera indirecta? El lunes cayó todo el mercado. El lunes sufrió todo el mundo. Si tienes un poquito más, yo en mi cartera de renta variable tenía un poquito más de materiales, sufrí un poquito más, pero también lo bueno es que tenía IAG, que subió el mismo día el 10% por el tema de la apertura de Estados Unidos, y me quedé como los índices. No me ha afectado directamente en nada, y luego indirectamente, lo que vimos el lunes de caídas, que básicamente fue todo lo que era más materiales básicos, los bancos, que el problema de Evergrande... Hay una crisis... Sí, pero el problema de Evergrande está muy localizado en los bancos chinos. Sí, perdona, está localizado en el ciudadano chino, que es el que tenía muchos bonos de Evergrande, en el ciudadano chino, que es el que tenía compras pendientes de que le entreguen, que no le van a entregar, y que había pagado. Pero eso es al ciudadano chino. Luego los bancos, la mayoría eran chinos, porque los bancos que han financiado todo enjambre. Y luego sí, pues hombre, a HSBC le puede afectar algo, puede tener algo, pero que tiene posición en Asia. VS pues también tenía una posición. Bueno, pero en general, bancos españoles nada. Mi cartera es internacional, es cierto que no me afecta, pero no me afectó así especialmente. Y todo ha recuperado luego fantásticamente bien en 2 días. Ayer con el mensaje de la Reserva Federal y con simplemente decir que iban a pagar, tienes 300.000 millones de deuda, lo que van a pagar son unos intereses en yuanes, que es... Los intereses anuales son 30.000 millones de dólares. Sí, pero el pago en yuanes era una cantidad irrisoria, era 30 millones. Ahora tiene que pagar un pago de un cupón en dólares, son 80 millones, creo. Claro, de 80 millones, muy bien. Vale, pues que tengo 300.000, es que tengo que pagar. Desde luego, el 1 de septiembre, precisamente, George Soros escribió en el Financial Times una carta avisando de los peligros de China. Parece mentira que, bueno, es que George Soros siempre tiene, no sé si información
o actitud diferente a la que Xi Jinping era una que Xi Jinping era, sí, que se estaba convirtiendo en un Mao Zedong y que para el tema de los negocios el tema de los negocios, como nadie supo cómo manejaba los negocios Mao Zedong porque no había, pues evidentemente no se puede esperar nada. Bueno, lo digo porque esto es que estamos hablando de hace 20 días, que lo dijo así George Soros, de que era muy peligroso China y que recomendaba que nadie invirtiera en China porque no se sabe cómo va a acabar. Yo creo que el gran efecto, el efecto que creemos nosotros seguro de Tresis es que el flujo de dinero hacia Asia se va a cortar. Va a bajar mucho. Sí. Va a bajar muchísimo por las dudas que genera. Obviamente. Lo que pasa es que está inoculado el mal chino, ya está inoculado a través de los índices. El MSCI World, el MSCI Emerging Market, todos los índices, los grandes índices mundiales que siguen todos los ETFs y determinados fondos, todos han invertido ya en China. Es decir, están todos porque tienen que seguir un índice y ese índice tiene compañías chinas. Entonces, todo el mundo de la inversión, incluyendo todos los fondos de pensiones americanos, todos los fondos de inversión, en definitiva, todos los ETFs, todos los que siguen índices mundiales, están entrampados ahora en China, en un porcentaje bajo, porque todavía el MSCI no había entrado en subir el porcentaje, la ponderación de China, pero fue cuando en el 2017 entró China en el MSCI, amigo, se ha inoculado. Muchas de estas cosas que habéis nombrado... con las caídas que está viendo China, el peor índice del mundo es China este año. Entonces, eso es lo que hace es bajarte, va bajando peso en los índices, va bajando peso. Obviamente, porque hay que ir vendiendo para deshacer. Pero... Y tenemos índices como el MSCI World, el normal, el de países desarrollados, que lo sigue muchísima gente, que China tiene peso, cero. Sí. Cero. Bueno, tiene también su potencial, quiero decir, China, sobre todo para inversión a largo plazo. Potencial, pero es verdad tema que innovación, toda la gente que se está trasladando del campo a las ciudades, todo el tema de clases medias. No, sí, potencial lo tiene. Lo que pasa es que tiene China. A ver, el problema de China es que cambió de ser un país básicamente exportador, que crecía a doble dígito porque exportaba todo. Llegó la gran crisis del 2007-2008, la gran crisis financiera. Sus grandes compradores, Estados Unidos y Europa, dejaron de comprarle y dijo, ahora tiene que ser el consumo interno. Y eso que ha hecho, endeudar muchísimo todo lo que es la población china. Entonces, tú ahora tienes un crecimiento en China muy endeudado, muy apalancado. Y si encima le metes trabas como es mayor regulación, porque todo lo que ha pasado con todas las tecnológicas, etcétera, es mayor regulación, mayor control a las inmobiliarias. El sector inmobiliario pesa prácticamente el 30% del PIB de China, que es una salvajada. Entonces, tienes una economía... que tiene dolores de crecimiento. Seguramente unas cuantas burbujas. Ha crecido muy deprisa y los estándares que tenía cuando empezó a crecer no eran los que teníamos en Occidente. Hablemos también del crecimiento en España. Habéis nombrado también el consumo. Parece que un poco la debilidad del consumo, la inversión es lo que está detrás de este dato tan decepcionante, ¿no? Todo el mundo esperaba un crecimiento 2,8, creo que era un poco la previsión oficial, se ha quedado en el 1,1%, es que se ha quedado lejísimos. Bueno, hay que pensar que es del primer semestre o segundo trimestre, que hay que recordar cómo estábamos en el segundo trimestre. Es decir, el primero fue Filomena y la tercera ola, y en el segundo trimestre estábamos empezando a salir a la calle, pero ni estábamos vacunados, se nos empezó a vacunar, etcétera. Yo creo que el gran movimiento va a ser, obviamente, en el tercer trimestre, que ha sido el verano, todos vacunados o con un gran porcentaje. Desde luego, ayer la OCDE preconizó un 6,8 de crecimiento para este año y un 6,3 para el año que viene. Recordemos que nosotros caímos el PIB de España, que es el mayor caída en el año 2020, la mayor caída del mundo, detrás de Argentina, me parece, nos quedamos en un -11. Si efectivamente se cumple lo que dice la OCDE de subir un 6,8 y un 6,3, recuperamos en 2 años, cosa que nadie lo veía, nadie veía que pudiéramos recuperar ese -11 en 2 años. Ojalá sea así. Lo cierto es que este verano ha sido... Lo cierto es que yo veo la economía que está fluyendo ahora mismo. Es que no tiene nada que ver lo que está ocurriendo en España ahora mismo con lo que ocurría en el segundo trimestre. Para nada. Quiere decir que efectivamente ha habido una pequeña caída al 1,1 de unas predicciones del 2,8, pero estoy convencido que va a reventar en estos 2 trimestres siguientes, ¿no? Pues yo creo que al final el PIB español depende de 3 factores. Uno es el consumo interno, que el consumo interno, como bien ha dicho Javier, el segundo trimestre se cayó. La variante Delta, lo que he comentado antes, ha retrasado todo, ¿vale? Entonces, el consumo se paró. El consumo ahora interno
Yo lo noto y lo vemos todos, cada vez que queremos ir a cenar está disparado. La segunda pata, el negocio más internacional o lo que nos puede venir de fuera, tiene que venir mucho vía el turismo. Y el turismo se nos cortó con la variante Delta. Entonces, nosotros ahí lo que esperábamos recibir de turismo o algo de turismo en el segundo trimestre no se ha recibido. Las previsiones, lógicamente, son mucho mejores ahora de cara a partir de ahora y más ahora que también pues, se abre Estados Unidos, etcétera. Entonces ya empezamos con otro. Con lo cual, la segunda pata tenemos. Y la tercera pata, que al final más nos va a afectar al PIB del año que viene, son los fondos europeos. Los fondos europeos pues hemos recibido 9.000 millones, que tenemos que recibir el resto, y tenemos que recibir el resto si cumplimos los... Ahí ya no me meto. El próximo día cuando vengáis hablamos también de los presupuestos, que creo que ya están en la cocina y nos van a deparar unas cuantas... Bueno, los presupuestos de este año y el cumplimiento, el no cumplimiento de los del año pasado, porque recordemos que en los presupuestos del año pasado de este año se metieron una partida de 27.000 millones procedentes de los fondos europeos que todavía, vamos, tenemos 9.000. O sea, que... Preparen el bolsillo. Jacobo Blanquer, CEO de Tresis Gestión, Javier Domínguez Navarro, gestor de carteras de Abrigabonos. Ha sido un enorme placer. Muchísimas gracias. Espero volveros a ver lo más pronto posible. Gracias y hasta encantado. Hacemos pausa y seguimos aquí en Ponte en Acción.